La psicóloga Lorena Colombre nos hablará sobre un tema que ya fue tratado con anterioridad en nuestro programa, que es el estrés. En esta oportunidad nos explicará cuáles son algunas de las causas del mismo. Existen situaciones vitales o cotidianas que nos pueden parecer sencillas y que nos pueden producir estrés hoy en día. El estrés es la respuesta biológica o del organismo ante un determinado estímulo. El estímulo puede ser más o menos intenso, a veces eso depende de la estructura de nuestra personalidad. Si somos más o menos fuertes, una situación X nos va a afectar más o menos. O la misma situación puede en una persona ser elaborada de una manera más rápida y en otra persona generar un duelo un poco más largo. Dentro de las situaciones que son vitales o cotidianas, por ejemplo, tenemos las conyugales. ¿Y por qué decimos que producen estrés? Porque son cambios. Cambio en nuestra vida, en la vida diaria y normal que veníamos teniendo, es un cambio positivo o un cambio negativo. El compromiso matrimonial no es que crea un shock anafiláctico, sino que es una situación vital, linda, pero que conlleva un cierto cambio de vida y puede generar estrés. El matrimonio, la separación, el nacimiento de los hijos, la enfermedad de un hijo, la dificultad para ser padres. Entonces, dentro de situaciones que son vitales, que nos suceden a todos, que son muy cotidianas, pueden generar un cierto nivel de estrés. El estrés puede ser más o menos leve, crónico, subcrónico. Ya vamos a ver más adelante cómo podemos catalogar el nivel o estadio de estrés psicosocial referido a estos temas. Por ejemplo, la paternidad, decíamos también, puede producir un cierto estrés. A veces, cuando son padres adolescentes, cuando se produce un embarazo precoz, relaciones difíciles con los hijos, malas relaciones, relaciones frías entre los propios padres, relaciones frías o distantes con los hijos, son situaciones entonces muy comunes, muy de todos los días y producen un cierto nivel de estrés leve, por ejemplo, y que se supera rápidamente. Por ejemplo, en el ámbito laboral podemos encontrar un cierto estrés, por ejemplo, en la persona que tiene una insatisfacción laboral. Freud sabía decir que el trabajo es lo que produce placer a la vida. Y hoy en día, con el cambio y la aceleración, es medio difícil que haya este placer por el trabajo, sobre todo con la cantidad de horas y con la remuneración y etcétera. Es difícil, entonces a veces produce frustración o enfermedades laborales. Por ejemplo, también el desempleo es un aspecto importante. La jubilación es otro que puede producir un cierto estrés que puede ser crónico, por ejemplo. En la escuela, por ejemplo, el fracaso escolar, la deserción escolar, la repitencia escolar. En cuanto a las relaciones interpersonales, decíamos también las relaciones frías o distantes, entre los cónyuges, con los hijos, con nuestros mayores o con los vecinos, con socios, con amigos. A veces se llevan mal con el vecino, no se hablan por los mismos vínculos malos. No es que esto vamos a dejar de hacer nuestra vida diaria, pero genera un pequeño malestar. Y malestar hemos dicho que es la respuesta que tiene, estrés, perdón, es la respuesta de nuestro organismo ante un estímulo, cualquiera sea el estímulo, cualquiera sea la intensidad. A lo mejor a mí no me afecta tanto, pero a mi vecina sí le molesta que yo esté con la música todo el fin de semana. La música entonces se torna como un estímulo molesto, no para mí, pero estoy molestando a los demás y le produzco estrés a los demás. Por ejemplo, las cuestiones legales, que puede ser, por ejemplo, normales. Por ejemplo, el matrimonio civil, las adopciones, las detenciones, algún pleito o juicio laboral. Las cuestiones propias del desarrollo evolutivo, por ejemplo,
la menarca, el desarrollo en los varones, la menopausia, el embarazo, algunas enfermedades que tienen que ver o con el puerperio o enfermedades de la vejez, que son normales, pero que a veces van relacionadas con un cierto nivel de estrés y pudiendo llegar a una enfermedad, decíamos recién. Y el estrés va a ir paralelo a la enfermedad somática. Por ejemplo, otros factores relacionados, también decíamos, las malas relaciones entre los padres e hijos, el trastorno mental en algún miembro de nuestra familia, por ejemplo, un débil control paterno, cuando no hay autoridad paterna en una casa o cuando esa autoridad es débil. Existen otras situaciones estresantes a nivel familiar, como por ejemplo, decíamos recién, el embarazo precoz, tener un hijo no deseado. También puede ser una situación que sucede, que pasa en nuestro barrio, que no es que se acaba el mundo, pero que sí produce un cierto estrés en quienes lo padecen, en quienes reciben este estímulo. El secuestro de niños que está tan en las noticias de todo el mundo, a veces el secuestro de algunos de los niños por sus propios padres, los regímenes de tenencia, de visita, la institucionalización, por ejemplo, de los menores, de niños que nacen y hacen el circuito sala cuna, hogar de Santa Rita y después el que le sigue etariamente. La institucionalización esa es muy difícil. No es el niño que crece en un hogar con contención, con un padre y una madre que le dan estímulo cognitivo y afectivo. Entonces son situaciones de vida que están hace mucho tiempo, que a veces las desconocemos, a veces las ignoramos y que producen un cierto estrés. La pérdida de algún miembro de la familia, algún miembro importante, o muere el padre o la madre quedando niños muy pequeños, o muere el sostén de la familia, o el aborto también puede considerarse una situación difícil de sobrellevar a nivel interpersonal y familiar. Otras situaciones estresogénicas, por ejemplo, los desastres naturales, como los terremotos, las amenazas de bomba, que vienen a desestructurarnos quizás más físicamente, más ediliciamente. También la violación, o el abandono del recién nacido. Son cosas que quizás las hemos visto todos los días, todos los años desde que hemos nacido y las dejamos pasar. De saber por lo menos que son situaciones que a lo mejor podemos contribuir de alguna manera, podemos rescatar a alguien o algo, o ayudar o colaborar, de ser voluntarios en algo para tratar de aliviar ese estrés. No es que vamos a solucionar y vamos a cambiar el mundo, pero por lo menos de saber o de conocer lo que nos pasa a nosotros en nuestro entorno, y yo creo que ayudar un poco nos va a aliviar a nosotros también y vamos a aprender como sociedad a estar un poco más sanos por lo menos. Master Group, seguridad privada. Marcos Paz 1777, teléfonos 4-333-666, 423-8095. El tiempo es un factor muy importante, pero cuando se trata de la salud, cuando hablamos de la vida de la gente, se transforma en decisivo. Cada nuevo día comienza nuestra carrera en pos de la salud de miles de personas. Una carrera que demanda una gran responsabilidad y en la que el paso del tiempo es nuestro principal desafío. Porque para nosotros, la vida es vital. FM Tiempo 95.7 MHz, la radio que marca el ritmo de todos tus días. Doctor Miguel Corbella, cirugía plástica, estética y reconstructiva, lifting, párpados, nariz, aumento y reducción mamario, lipoaspiración, cirugía de calvicie. Doctor Miguel Corbella, Santa Fe 148, primero A, Tucumán.
Queremos darte la mejor protección. Por eso, estamos vacunando contra la gripe a embarazadas, mamás hasta 5 meses después del parto, niños desde 6 meses a 2 años inclusive, mayores de 65 años y personas entre los 2 y 65 años que pertenezcan a grupos de riesgo. Concurrí hoy al hospital o CAPS más cercano y vacunate. Ministerio de Salud Pública, Gobierno de Tucumán. Panificación La Exquisita, elaboración propia, las mejores especialidades, tortas, masas, confituras, ventas por mayor y menor. Visítenos en Italia 4099, Tucumán. En la actualidad, un tema que preocupa a toda la gente de cualquier clase social es la seguridad. Conscientes de ello, en VST, Video Seguridad Tucumán, queremos presentarte algunas de las soluciones que manejamos en el área de circuito cerrado de televisión. Hoy te quiero hablar del sistema de grabación digital GeoVision. Una de nuestras principales ventajas es el sistema analítico de video en tiempo real. Este sistema nos permite tomar imágenes desde cualquier cámara analógica o IP y realizar, por ejemplo, las siguientes funciones. Conteo de personas. Como su nombre lo dice, esta función se emplea para contar personas u objetos que pasen por una zona determinada de la imagen. VST, Video Seguridad Tucumán. Teléfonos 0381 156 429 007 o 156 090 223.